a comenzar con la presentación. Bueno, generalidades que me imagino que todos conocen. Tenemos una nueva norma que es un reglamento europeo que, a efectos de validez jurídica, lo que tiene como principal característica es que es de aplicación directa a toda Europa y, por tanto, tiene prevalencia sobre cualquier otra norma nacional, en concreto en el caso de España sobre la actual Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99, la que todo el mundo conoce como LOPD, que a su vez procede de una directiva europea del año 95. Todas estas normas quedan superadas, al igual que las leyes de protección de datos de todos los países europeos. Esa es la característica principal de un reglamento europeo. Esa aplicación directa en todos los Estados de forma automática desde la fecha en la que se marca, que en este caso es el 25 de mayo de 2018. Es la fecha mágica que además nosotros en Garrigues vamos a aprovechar para hacer una fiesta de los datos que llamamos Garrigues Data Party, para celebrar precisamente el 25 de mayo de 2018, porque la tentación era escondernos debajo de la mesa y no pensar mucho en eso para no ver lo que se nos viene encima, pero vamos a hacer al contrario, vamos a celebrar el 25 de mayo y esta nueva norma que vamos a tener. Es una norma muy compleja y por eso no voy a hablar aquí de las complejidades de la norma, una porque no tengo tiempo y otra porque podríamos estar hablando aquí de disquisiciones jurídicas que no es el foro. Para que se hagan una idea, tiene 173 considerandos, o sea, lo que es el preámbulo de la norma son 173 epígrafes y tiene 99 artículos, con la casuística además de que los considerandos son igual de importantes o más que los propios artículos, porque muchas de las interpretaciones que no encontramos en los artículos sí las encontramos en los considerandos. O sea que el dominar la norma desde el punto de vista jurídico es realmente complejo y difícil. ¿Cuál es el estado actual de las cosas? Pues, como decía, hasta ahora tenemos una ley orgánica del año 99 que se va a ver superada por el reglamento, pero otra complejidad adicional, y no será la última. Este reglamento establece específicamente en algo así como un 20% de su contenido, que determinadas cuestiones se van a regular en cada país por una norma de carácter nacional que tienen que desarrollar los países. Algunos matices no demasiado importantes en algún caso, algo importantes en otros, pero la cuestión es que tiene que haber una ley orgánica de protección de datos en España. O sea que sí que vamos a seguir hablando de LOPD, ese nombre que hasta ahora conocíamos tanto en materia de protección de datos, lo seguiremos teniendo, pero lo único que se mantiene es el nombre. Cuando hablemos a partir del 25 de mayo de LOPD, no va a tener nada que ver con la LOPD actual, porque lo único que va a ser la LOPD, por decirlo así gráficamente, es un anexo al reglamento europeo. Va a ser una norma que tenemos que poner, digamos, como paralela o adjunta al reglamento europeo, pero la norma importante es el reglamento europeo. O sea, no pensemos que porque va a haber una ley en España de protección de datos, tenemos que esperar a la ley española o que en cuanto salga la ley española ya no aplicamos el reglamento. No, el reglamento se va a aplicar el 25 de mayo y cuando salga la ley española, pues lo aplicaremos también para esas cuestiones que dice el reglamento. Sobre esto, y aquí vienen algunas de esas novedades, se está tramitando en este momento la ley orgánica en el Parlamento, en concreto en el Congreso de los Diputados. La semana pasada precisamente estuve como compareciente en el Congreso porque han llamado a la Comisión de Justicia, que es la que está tramitando esta norma, ha llamado a determinadas personas de distintos ámbitos para pues informar de cómo, desde la perspectiva de cada uno, cómo está siendo esto del reglamento y qué implicaciones puede tener a efectos de que el Congreso, que los diputados puedan tener pues, ideas de cómo evolucionar esa norma, porque hay una tendencia a que, como es un derecho fundamental, vamos a regular todo desde aquí, o cuál es la problemática que plantean algunos artículos del reglamento. Sentí un poco en la comparecencia en el Congreso que los diputados sienten como cierta impotencia en el sentido de que se está regulando un derecho fundamental por vía de una norma que nos excede, que es un reglamento comunitario. De hecho, es una de las cosas que se comentaban. Es la primera vez desde la democracia en España que un derecho fundamental se regula fuera de España, fuera de nuestras fronteras, y en concreto con un reglamento europeo, con lo cual se siente como que realmente se nos está escapando parte de nuestra capacidad legislativa, lo cual no es cierto, porque el motivo de que se regule esto en una norma comunitaria es precisamente porque los tratados europeos recogen ya como derechos fundamentales europeos algunos de ellos, como es el de protección de datos, y por tanto es Europa, es la Unión Europea la que tiene la capacidad de regular esto. Lo que decía es que estamos, ese trámite de comparecencias que han recogido, y ahí ha pasado pues, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, catedráticos de Constitucional, doctores en medicina,
por las cuestiones de los datos médicos, la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, o sea, multitud de personas. A mí me tocó la parte práctica, digamos, de cómo afecta todo esto al día a día de los operadores económicos. Pues es un trámite todavía muy incipiente del desarrollo legislativo, porque después de la Comisión de Justicia esto pasará, bueno, en la Comisión de Justicia tienen un trámite de enmiendas hasta llegar a un texto definitivo. Ese texto definitivo va al Pleno del Congreso, en el Pleno del Congreso se debate hasta llegar a un texto definitivo del Congreso, que pasa a su vez al Senado, en el Senado se vuelve a estudiar en comisión, la Comisión del Senado lo pasa al Pleno del Senado cuando se apruebe vuelve otra vez al Congreso, es decir, esto no lo vamos a tener el 25 de mayo de 2018 ni en el mejor de los sueños. Hay quien dice que con un poco de suerte llegará antes de diciembre de este año. Esperemos que sí, porque los diputados son conscientes, el Parlamento es consciente de la importancia de la norma, pero no esperemos una norma española pronto. Y como decía, no nos pasa nada, es decir, no hay que esperar a hacer cosas a que salga la norma española, porque el reglamento es el 25 de mayo, eso no nos lo quita nadie y, como digo, es al menos el 80% de las obligaciones. ¿Qué está pasando además de esto? Otro elemento de complejidad. Además del reglamento, además de la Ley Española de Protección de Datos y en cada país de las normas que se están desarrollando, en concreto en Europa, la verdad es que no es que vayamos atrasados nosotros, es que de los 28 países solo hay 2 que tienen ya una Ley de Protección de Datos que desarrolla el reglamento, que son Alemania y Austria. El siguiente que parece que va a ir antes de mayo es Francia, pero seguramente antes de mayo no va a haber ningún otro. Además de todas esas leyes nacionales, hay también guías y recomendaciones de un organismo europeo, que es el Grupo de Trabajo del Artículo 29, que es el órgano en el que se reúnen las agencias de protección de datos de todos los países europeos. Y ha estado en los últimos meses sacando guías de interpretación del reglamento. Precisamente dada esa complejidad que comentaba, pues hace falta interpretar cosas. Pues ese grupo a nivel europeo está dictando guías también en esta materia. A su vez, la Agencia de Protección de Datos española está también dictando guías en materia de interpretación de la norma en determinados aspectos. La agencia catalana también ha dictado alguna norma, por ejemplo, en evaluaciones de impacto. Como vemos, es toda un universo de regulación mayor, menor, nacional, europea, local, que hace que la complejidad sea absolutamente grave, ¿no? Y por eso es muy importante el estar actualizado, sobre todo en este momento. Yo lo que trataré es de todo este universo sacar 4 o 5 ideas para que nos podamos llevar hoy para los despachos. Estas son las guías de la Agencia Española de Protección de Datos que comentaba. Ya vemos que son bastantes. Hay una guía para los responsables del tratamiento sobre el reglamento, una guía sobre el derecho de información, guía sobre acuerdos de encargado del tratamiento, que incluye además un modelo de contrato de encargados de tratamiento, guías para centros educativos, guías para administraciones públicas, o sea que hay un montón de documentación. Aquí tenemos el sistema de certificación, disculpen que esta presentación se ha colado en inglés, esta slide, pero tenemos también un sistema de certificación de la Agencia de Protección de Datos para delegados de protección de datos. El delegado de protección de datos, del que hablaremos después y es una de las figuras nuevas e importantes de la normativa europea, pues ha dado lugar a que haya, pues, entre otras, una guía del grupo de trabajo del artículo 29, pero también un sistema de certificación que, si bien no es obligatorio, es decir, el propio reglamento establece claramente que no es obligatorio tener una certificación para ser DPO, pero sí es recomendable y de hecho aquí la agencia sí que ha conseguido que antes de mayo tengamos un esquema de certificación y hasta 3 entidades ya validadas para certificar DPOs. Digo 3, que hasta ayer era una, pero ayer mismo se publicaron dos nuevas entidades que la Agencia de Protección de Datos ha a su vez certificado para que certifiquen DPOs. La información está toda colgada en la página web de la Agencia de Protección de Datos y se puede consultar allí. En el ámbito europeo, que decía, las guías esas de interpretación del grupo de trabajo del artículo 29, tenemos también una guía sobre delegado de protección de datos, guías sobre autoridad de control líder, guías sobre transparencia, guías sobre evaluaciones de impacto de privacidad. O sea, todo esto aumenta esa complejidad. Lo que voy a contar ahora son simplemente algunos puntos de una presentación que habitualmente hago de, pues no sé, 25 o 30 puntos, pues lo que decía, por falta de tiempo y por falta de tiempo en la sesión y falta de tiempo hasta mayo, serían los que yo recomendaría que fueran los puntos centrales para alguien que
tenga el convencimiento de que quiere hacer algo antes de mayo y que quiera focalizar, porque realmente y por desgracia yo veo ya algo complicado el poder empezar hoy de cero y llegar a mayo en condiciones de cumplir el 100% de la norma, sobre todo en entidades de cierta complejidad. Quizá en entidades más sencillas o que no tengan tratamientos de datos muy complejos, pues sí que se podría, pero en entidades más complejas yo lo veo realmente difícil llegar con todo. Estas serían todas las cuestiones que hay de novedades, en las que no me voy a parar. Yo creo que va a estar disponible después la presentación por si quieren tener ese mapa completo. Pero vamos a hablar de los puntos clave. Como principal punto clave, y para abrir un poco los ojos, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, para el que esté algo fuera del tema, pues retomo un poco la atención y creo que este es el punto importante para retomar la atención, que son las sanciones del nuevo Reglamento de Protección de Datos. Aquí hay una cuestión de cómo se incita al cumplimiento, ¿no? ¿Cuáles son los motivadores de cumplimiento? Uno de ellos sería pues, hablar de la importancia de los datos personales y de lo importante que es que se cumplan los derechos fundamentales de los interesados y la buena relación que podemos tener con nuestros usuarios, etcétera. Pero eso hay quien se lo cree y hay quien le da un poco igual. Este otro argumento es uno que, tanto si te lo crees como si no, te obliga a cumplir. Y yo creo que es la clave. O sea, las sanciones por incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos van a llegar a 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual global en el último ejercicio para los incumplidores. Como vemos, esto es un incremento notable con respecto a la situación anterior. Teníamos en España la ley más gravosa en materia de sanciones de toda la Unión Europea y las sanciones más graves para infracciones muy graves llegaban a 600.000 euros. Claro, ahora esto puesto en perspectiva deja estas sanciones que hasta ahora eran gravísimas en una nimiedad. Por decir un chascarrillo, el que quiera incumplir, mejor que incumpla antes del 25 de mayo, porque el que incumpla después va a tener un problema muy serio. Esto afecta además a una cuestión que quizás es un tecnicismo jurídico, pero no quiero dejar de comentarlo sin profundizar. El Reglamento Europeo plantea un problema de principio de legalidad y principio de tipicidad, porque, como veremos, el reglamento opta por un régimen de cumplimiento basado en análisis de riesgos y en la interpretación de conceptos jurídicos indeterminados. Y, por tanto, es muy difícil, en algunos casos, saber si alguien está cumpliendo o incumpliendo la norma. No es que sea difícil, es que es individualizado, es subjetivo. O sea, una empresa puede estar cumpliendo la norma de una forma completamente distinta a otra empresa que también está cumpliendo la norma. Y, del mismo modo, una empresa que esté incumpliendo puede estar haciendo lo mismo que otra que está cumpliendo. Lo que quiero decir es que aquí hay que tener una intuición, un perfil y un análisis muy específico para poder cumplir la norma y no valen recetas, digamos, de corta y pega o de busco en YouTube cómo hacerlo, porque es muy ad hoc, muy de caso concreto y muy de ajustar el concepto jurídico indeterminado a la realidad de la empresa de que se trate. Y esto, como digo, plantea problemas de legalidad en la sanción porque puede haber algún caso en el que sea difícil saber si una empresa ha incumplido o no. Con lo cual, aquí, bueno, pues probablemente cuando empiece a haber expedientes sancionadores de la Agencia de Protección de Datos, habrá muchas empresas que puedan defender con bastante solidez que no han cumplido si acreditan que efectivamente se justifica que la forma en la que están haciendo las cosas es la correcta. Esto que estoy diciendo es lo que se refleja en un principio que se llama principio, en el palabra inglés de accountability. El principio de accountability, que sonará a los que estén en el ámbito del compliance, por ejemplo, es muy habitual, se ha traducido en la versión española del Reglamento de Protección de Datos como principio de responsabilidad proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay otra traducción al español también que nos aporta otra pata. Lo que pasa es que es muy difícil de traducir, pero hay una traducción que se llama principio de rendición de cuentas. Realmente, esos dos conceptos, responsabilidad y rendición de cuentas, son los que le dan el contenido completo a la accountability y al enfoque del Reglamento de Protección de Datos. Básicamente es, uno, yo tengo que cumplir la norma sin contarle nada a nadie, pero cumpliéndola, es decir, se sustituyen las formalidades exteriores y demás, tengo que cumplir la norma, pero además tengo que ser capaz de demostrar que estoy cumpliendo. O sea que no vale simplemente con hacer las cosas para que no pase nada. O sea, si yo trato datos y no meto la pata en nada y nadie me denuncia
no tengo problemas. No, ese enfoque ya no vale porque aunque yo no tenga denuncias y no dañe ningún dato de un tercero, si no estoy cumpliendo la norma de la forma que se me exige, puede venir la Agencia de Protección de Datos y decirme que estoy incumpliendo la norma, simplemente por no tener implementadas las medidas de cumplimiento que se exigen. Este principio afecta a todo el reglamento, todos esos considerandos, los ciento y pico considerandos y todas las decenas de artículos que hay, en todas las secciones, en todas las partes, se trasluce este principio porque lo que implica es que yo siempre tengo que encargarme de cumplir los principios que me establecen y además documentarlos para ser capaz de demostrar que los estoy cumpliendo. En algunos casos sí que el reglamento nos da herramientas para esto, porque claro, dicho así puede parecer prácticamente imposible, y más aún en el espíritu jurídico europeo continental de ámbito napoleónico que nos codifica todo y que siempre estamos acostumbrados a tener una norma que nos dice son obligaciones pues A, B, C, D, y entonces yo me voy a la norma, cumplo A, B, C y D y me quedo tranquilísimo de que estoy cumpliendo y nadie me puede decir que no cumplo. Esto ahora lo tenemos que olvidar y nos pasamos a una mente jurídica anglosajona en la que te dicen usted tiene que cumplir el principio de protección de los datos y medidas de seguridad, pero no te dicen qué es lo que tienes que hacer para cumplir ese principio. Te dan el principio y nada más. Pues el reglamento sí que da algunos puntos de control, algunas cosas concretas dentro de ese análisis general y conceptos jurídicos que tenemos que aprovechar para agarrarnos a esos conceptos en los que al menos sí tenemos algo claro, ¿no? Y aún así tampoco son excesivamente desarrollados, pero uno de esos principios que nos permiten demostrar que cumplimos, que es a su vez doble, es el principio de privacidad desde el diseño y privacidad por defecto, o como digo yo, privacidad de serie. Se ha traducido también el privacy by default como privacidad por defecto, pero creo que lo vemos más fácil si utilizamos el privacidad de serie. Esto es igual que cuando compramos un coche que tiene de serie pues, todas las mejoras de los últimos años, pues de serie quiere decir que yo pago por ese coche y ya me trae eso, sin pagar extras y adicionales. Pues la privacidad de serie o privacidad por defecto es lo mismo. Cuando yo desarrollo un producto o un servicio en mi compañía, ese producto o servicio tiene que llevar la privacidad de serie. No es algo que yo le tenga que incorporar adicionalmente o que tenga que preocuparme después. Es que desde el mismo momento del desarrollo del producto o servicio yo tengo que poner todas las medidas para que el tratamiento de datos se limite exclusivamente a aquello que sea esencial y necesario para ese producto o ese servicio. La otra cara de este principio es la privacidad desde el diseño, que quiere decir precisamente que como lo tengo que tener de serie, yo tengo que tener desde el principio analizado el problema de privacidad. O sea, que tiene que haber, digamos, una memoria de privacidad desde el minuto 1 del diseño de un producto o un servicio para poder aplicar los principios de privacidad. El accountability se trasluce también en el ámbito de las medidas de seguridad. Aquí hay un cambio fundamental. Hasta ahora, y es reflejo de esto que comentaba ahora del ámbito del derecho continental europeo y el ámbito anglosajón. En España teníamos una norma que era bueno, la LOPD de la que hablábamos y una norma de desarrollo que era el Real Decreto 1720-2007 sobre medidas de seguridad que tenía efectivamente esa lista que decía yo, o sea, tenía una clasificación de los riesgos de datos en 3 niveles, bajo, medio y alto, y nos daba una lista de medidas de seguridad para cada uno de los niveles, medidas de nivel bajo, de nivel medio y de nivel alto, con lo cual yo simplemente clasificaba los datos de tratamiento en mi empresa en uno de esos 3 niveles y aplicaba las medidas y ya está, yo eso lo certifico, lo cierro, lo meto en un cajón y que nadie me pregunte nada o si me preguntan lo tengo aquí. Ahora eso desaparece. Y, claro, nos deja un poco huérfanos de qué hacemos en materia de cumplimiento de medidas de seguridad, porque lo que nos dice la norma es usted tiene que analizar los tratamientos de datos que hace, analizar los riesgos de cada uno de los tratamientos y decidir cuáles son las medidas de seguridad que va a aplicar a esos tratamientos, a cada uno de ellos. No hay una lista, o sea, yo puedo tener unas medidas de seguridad para los tratamientos que sean perfectamente válidas si justifico que mi análisis de riesgo me dice que puedo aplicar esas medidas. Aquí es donde digo, reitero lo que comentaba al principio, 2 empresas que tengan un mismo tratamiento, es posible que tengan que aplicar medidas distintas según el análisis que hayan hecho.
porque una empresa puede tener, pues, por ejemplo, datos de salud de empleados, que no es lo mismo que un hospital que tenga datos de salud de pacientes. Pues esos datos de salud en un caso y en otro llevan unas medidas de seguridad diferentes. O sea que este enfoque complica bastante las cosas. No tenemos tiempo ahora para entrar un poco más profundamente, pero sí que lo quiero apuntar como uno de los elementos de dificultad. Otro elemento que nos permite cumplir el accountability es lo que se llama el registro de actividades de tratamiento. Este documento es, a partir del reglamento, va a ser tan útil o tan común el nombre como lo que hasta ahora veníamos conociendo de ficheros. Me imagino que a muchos les sonará que hasta ahora hablábamos de, bueno, ¿cumple la ley de protección de datos una empresa? Pues veíamos, ¿ha inscrito ficheros en la agencia? Vale, pues ya parece como que sí que cumple. Ahora, esa obligación, que es una de las que desaparece, ya no va a haber ficheros, no hay que registrar ficheros, pero sí que vamos a tener que hacer el registro de actividades de tratamiento, que cuando los que estamos un poco todos los días con esto y en proyectos de adaptación, para no tener que repetir toda esa frase, lo estamos apodando con un nombre bastante feo, que se llama el RAT, por las iniciales, ¿no? El RAT, Registro de Actividades de Tratamiento. Le llamamos el RAT y yo cada vez que lo repito me chirrían los oídos, pero seguramente nos va a empezar a sonar muchísimo más, y es el documento fundamental de cumplimiento del reglamento, precisamente basado en el principio de accountability, que lo que contiene es el listado de todos los tratamientos de datos que se hacen en todas las actividades de la compañía, en todas, de forma transversal, desde los tratamientos de datos de empleados a los tratamientos de datos de clientes, de proveedores, de videovigilancia, o sea, todo lo que hay en el ámbito de la compañía en un entorno 360, siempre que haya datos lo tenemos que recoger y documentar aquí en este registro de actividades de tratamiento. Aquí el reglamento establece un límite objetivo que realmente es inocuo. Yo creo que es un error del proceso legislativo comunitario en el que había varias obligaciones que se sometían o se ponían con un límite objetivo. Aquí se dice que solo tienen que tenerlo las empresas de más de 250 trabajadores. Digo que es inocuo porque si cumplimos el reglamento, en la práctica, al final vamos a tener un registro de actividades de tratamiento. Le podemos llamar como queramos, pero tenemos que tener documentadas los tratamientos de datos que tenemos en todas las actividades de la compañía. Por tanto, lo de 250 trabajadores yo creo que es irrelevante a estos efectos. Y por último, en materia de medidas de seguridad y con este enfoque también de accountability, hay una novedad también muy importante que es la obligación de notificación de violaciones de seguridad de los datos. Esto es algo que en España hasta el momento solo existía en el ámbito de las empresas de telecomunicaciones. La Ley General de Telecomunicaciones establecía la obligación para esos operadores de telecomunicaciones de que cuando tuvieran una brecha de seguridad de datos lo tenían que notificar. Ahora se extiende a todas las empresas, o sea, la totalidad de las empresas que traten datos, cuando detecten una brecha de seguridad de datos, tienen que notificárselo a la Agencia de Protección de Datos y además en un plazo muy corto, que son 72 horas. ¿Qué es una brecha de seguridad de datos? Una violación de seguridad de datos, como dice el reglamento. Es cualquier evento que afecte a datos personales de una forma diferente a la que estaba prevista cuando se analizó el tratamiento. Por ejemplo, pérdidas de datos. Esto puede ocurrir pues, desde un empleado que se lleva un pendrive con información y se lo olvida en un cliente o alguien que va con el ordenador portátil y se lo deja en el taxi, a cualquier pérdida de datos o en papel, que se lo lleve alguien en una carpeta a su casa y lo pierde. Eso sería una brecha de seguridad, pero también son brechas de seguridad pues, las destrucciones de datos, pues un daño a un disco duro de la compañía o una intrusión externa por un ataque externo que o bien nos roba datos o bien simplemente los inutiliza. Todo esto son violaciones de seguridad que hay que notificar a la Agencia de Protección de Datos, salvo que justifiquemos que no produce ningún daño a los derechos de los interesados, pero bueno, es siempre difícil justificar eso. Por último, en cuanto a medidas de seguridad y obligaciones del responsable, tenemos una obligación que se hace en determinados casos cuando hay tratamientos que afectan de forma especialmente sensible a los datos personales, y es que hay que hacer lo que se llama evaluación de impacto de privacidad, que es un análisis más focalizado en el que tenemos que documentar qué riesgos tenemos para los derechos fundamentales de los interesados con ese tratamiento. Y ahí hay que documentar pues, las posibilidades de que ocurra ese daño o las posibilidades o cómo impacta ese daño en los derechos de los usuarios. Y por último, la figura, por último digo, de las cosas que quería extraer y antes de pasar a la conclusión,
La figura del DPO, que como comentaba antes es una novedad en España, a diferencia de, por ejemplo, Alemania, donde ya tenían un DPO, es una figura nueva que básicamente se puede resumir en un asesor, supervisor, tanto asesora como supervisa el cumplimiento de la materia, es decir, de las obligaciones de protección de datos por parte de la compañía. Es una figura tremendamente compleja, tanto por su perfil como por su incardinación en la compañía, porque el perfil es que tiene que tener conocimientos profundos de la legislación de protección de datos, tiene que tener sensibilidad en materia de medidas de seguridad, por tanto, perfil jurídico, pero también perfil técnico, puede ser interno o externo a la compañía, tiene que conocer profundamente el sector y además la actividad concreta de la compañía a la que asesora y supervisa. Tiene cierto blindaje, no se pueden tomar medidas disciplinarias contra el DPO por decisiones que haya tomado en calidad de DPO. Tiene que estar integrado en todas las reuniones a cualquier ámbito de la compañía en la que se tomen decisiones en materia de protección de datos, un poco para cumplir aquello del privacy by design, ¿no? Desde el principio de la definición de un producto o un servicio. Además, reporta al máximo nivel jerárquico de la organización, o sea, al Consejo de Administración o a los administradores solidarios o únicos, o sea, que es una figura con mucha relevancia interna. Y realmente es complicado, por lo que estamos viendo en la práctica, encontrar a una persona que reúna todos estos requisitos y que tanto si lo queremos interno como externo siempre parece como que falta algo, ¿no? O le falta formación o experiencia o no tiene ese conocimiento profundo. Aquí nosotros, después de hacer un análisis de todas las empresas que conocemos, hemos detectado un perfil que va perfectamente para el DPO, que es este, que es el Superman o la Superwoman que ha aparecido en algún caso, en alguna empresa que lo ha encontrado, pero salvo estos casos muy concretos, realmente es tremendamente difícil. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Hay que optar por una decisión de vamos a coger a la persona que más se adapte a ese perfil que tenemos, que nos exige la norma, y luego el resto de cosas ya las irá completando, ¿no? Si le falta la parte jurídica tendrá que formarse, si le falta la parte técnica también, si le falta la experiencia, pues con el tiempo la adquirirá, si no conoce la empresa porque viene de fuera, pues tendremos que enseñarle la empresa, es decir, es realmente difícil cumplir todo. Y luego una complejidad adicional, que es cómo lo metemos en la organización, dónde lo incardinamos, sobre todo si es interno, ¿no? Va a estar dependiendo de un director, va a ser un director, va a estar dentro de un área de apoyo o un área de negocio. Bien, aquí hay algunas guías también que nos ha dado el grupo de trabajo sobre conflictos de interés y determinados índices y criterios que se pueden tener para tomar esa decisión, que como digo no es fácil. Y ya para terminar, todo esto lo voy a resumir en una foto. Todo lo que acabo de decir y todo lo que no he dicho por esta falta de tiempo, sobre todo hasta mayo, lo que sí tengo es tiempo para explicar en una sola foto cómo tenemos que tener la empresa para poder cumplir el 25 de mayo. Básicamente, el esquema de cumplimiento se resume en un registro de actividades de tratamiento, del que hablábamos antes, que tiene que tener toda la información que establece el reglamento, el artículo 30, o sea, el detalle concreto de todos los tratamientos. Hay que tener tomada la decisión del delegado de protección de datos y aquí la decisión tiene que estar documentada tanto si es para tenerlo como si es para no tenerlo. Tiene que haber una memoria de por qué no tenemos DPO si decidimos no tenerlo. A su vez, hay una serie de procedimientos nuevos que nos exige la norma que hay que establecer, pues el procedimiento para notificación de brechas de seguridad, procedimiento para ejercicio de derechos ARCO, etcétera, y unos documentos que son todos los que hay que adaptar, que ya teníamos normalmente, que hay que adaptarlos a la nueva normativa. Las cláusulas de información en la web, los párrafos de los contratos, los modelos de contratos. Y todo esto en el marco de un programa que tiene que estar permanentemente actualizado, documentado, demostrable y, sobre todo, tiene que ser efectivo. Y con esto, nada más, espero haber sacado las 4 o 5 ideas más importantes. Pongo esto aquí otra vez para los paparazzi, por si necesitan algo más de tiempo. Y nada, pues a su disposición en estos puntos de contacto que tienen aquí, mi correo electrónico, el blog o la cuenta de Twitter, donde estaré encantado de ayudarles. Muchas gracias.